En fin, no os digo nada, no os digo nada y os lo digo todo. Lo podéis leer porque está bien grande. Ahí está, efectivamente, ahí está, que ponen aquí. Sánchez lanza una nueva carta y usa la imputación de Begoña Gómez para pedir una respuesta en las urnas este domingo. A este hombre, como le ha salido una vez la movida esa de la carta lacrimógena, pues ahora ha lanzado otra. Eso sí, esta vez no ha confesado que está enamorado. Claro, ya una segunda vez era demasiado, ¿no? Ya podía empezar a pensar la otra que es mentira. Bien, no hay nada detrás de esta acusación, solo un zafio montaje. Bueno, Pedro Sánchez, eso lo tendrá que decir un juez, no tú, pero bueno, está bien, que te defiendas y que digas que tu mujer es inocente. Arguye el presidente en su misiva. Bien, Pedro Sánchez ha vuelto a escribir una nueva carta, está abusando, la última fue a finales de abril y estamos a principios de junio. Vamos, que vamos a tener al final la Biblia en verso, y nunca mejor dicho, ya es un género, el género epistolar Pedro Sanchesco. Ha vuelto a escribir una nueva carta dirigida a la ciudadanía tras la citación de su esposa, Begoña Gómez, a declarar el próximo 5 de julio, es decir, dentro de exactamente un mes. En ella responsabiliza a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo y de Vox. Yo he leído la carta. No os preocupéis que no os la voy a poner, no os la voy a leer completa. Es cortita, son 2 horas y media, una cosa así. Además empieza dando leña desde el principio, ya directamente que si la ultraderecha, que si Núñez Feijóo, o Feijóo y Núñez Feijóo y Abascal, o si Abascal y Núñez, tanto monta tanto, en fin. De esta imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y les desea que encuentren la respuesta que merecen en las urnas, condena y rechazo a sus malas artes. A ver, Pedro Sánchez, que la denuncia no la ha puesto el PP ni Vox, que la pusieron estos de manos limpias. Otra cosa es que le venga bien al PP y a Vox, lógicamente, como a ti te venían bien las denuncias estas de lo de Gürtel, lo de Bárcenas y todas estas movidas, lo de Púnica y tal. Vamos con algunas frases. Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano. Este ya está pensando en el verano, es que es muy vacacionario y muy playero. Pero también quedan más de 3 años de gobierno, de progreso y de avances. Señala el presidente en esta nueva misiva, ya solo de 2 folios, difundida en la recta final de la campaña de las elecciones europeas de este domingo. Vamos, que va un poco a la desesperada. En ella explica que tanto él como su esposa están absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación, solo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes. A pesar de ello, hay una lectura política que dice sentirse en la obligación de compartir con los ciudadanos. Como ya recordará en mi anterior carta, se dirige de usted a los ciudadanos, en mi anterior carta denuncié la deriva de una coalición reaccionaria capitaneada, es textual, por el señor Feijóo y el señor Abascal, o por el señor Abascal y el señor Feijóo, tanto monta tanto, para usar todos los medios a su alcance, que no son demasiados, hay que decirlo, con el fin de quebrarme en el plano político y personal. Su objetivo es que yo renuncie, que dimita, expone Sánchez en la carta. A ver, Pedro Sánchez, el objetivo de un opositor es que el gobernante dimita. Eso es perfectamente legítimo. En este caso, además, es que ni siquiera han puesto ellos la denuncia. Dime, no, es que esto realmente está puesto por el PP o por Vox. No, evidentemente les beneficia. Esto es el juego político y es así. Además, el jefe del Ejecutivo alude a la moción de censura mediante una alianza contra Natura. Son unos rumores que se extendieron ayer sobre que podría haber en el futuro una moción de censura. Esto lo hablábamos en Libertad y es una hipótesis tan descabellada, tan enloquecida, que no merece la pena ni comentarlo, pero bueno, le ha venido bien. Que el presidente del PP no ha descartado que pueda presentar después de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Lo que no lograron en las urnas pretenden alcanzarlo de manera espuria. Pues a ver, Pedro Sánchez, en las urnas el PP consiguió ganar. Otra cosa es que de manera espuria Pedro Sánchez gobernase. Ya sabéis, pactando con cualquiera, en este caso con Puigdemont. También sabía que conforme aumentara su frustración y la impotencia de esta coalición reaccionaria, el ritmo de la máquina de fango no iba a parar, sino a acelerarse. Ante esta certeza me pregunté si merece la pena o no continuar en el ejercicio de mis responsabilidades. Vuelta a la burra del trigo, a lo de abril. Quiero decirle que mi decisión de continuar, decirle al lector, a la ciudadanía, que mi decisión de continuar al frente de la presidencia del gobierno es más firme que nunca. No, eso ya lo sabemos, no hace falta que nos lo digas. Que la tarea que tiene el gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca. Subraya. Y advierte.
Estos próximos días usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada y dale que otra vez de vuelta, la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al gobierno. Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el señor Feijóo y el señor Abascal. Todo mentira, un gran bulo, uno más. En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán. Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. ¿Lo hacen porque es mi pareja? Pues no, Pedro Sánchez. Ser tu pareja no es ilegal. Ni es digno para que te imputen. Vamos, ser pareja de Pedro Sánchez podría decirse que bueno, que ya son ganas, pero no es ilegal. Si le han imputado no es por eso. Añade Sánchez que esta ocasión omite la referencia a que es un hombre profundamente enamorado. Yo, la verdad, no os lo voy a negar. Yo eso de que es un hombre profundamente enamorado de la cursilería la he echado en falta. Ella es una mujer, pero esta vez viene con otra cosa, con un argumento que empezó a utilizar después de la anterior carta. Ella es una mujer trabajadora y honesta. Ya os hice la diferencia honesto y honrado. En fin, entiendo que es honesta, bueno, por la cuenta que le trae al propio Pedro Sánchez, y entiendo que también honrada. Que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido. Sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido. Si puede trabajar, Pedro Sánchez. Nadie le niega esa posibilidad a la mujer del primer ministro, naturalmente. Muchas mujeres de primeros ministros trabajan y de presidentes, sin ningún problema. Lo que no puede hacer Pedro Sánchez es dedicarse a hacer negocios sobre los que aletee la sombra del tráfico de influencias, porque las responsabilidades de su marido, todos sabemos cuáles son, en fin, que es una cosa delicada. Derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por el que trabajo como presidente de gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. No, Pedro Sánchez, los españoles, las españolas y les espeñeles, es decir, habría que, claro, aquí habría que españoles y españolos, no sería españolo, como dicen en Italia. Bueno, eso vamos a dejarlo al margen. Eso ya lo reconoce la Constitución, que tenemos los mismos derechos. Y al menos, en principio, las mismas oportunidades en función de donde hayamos nacido y lo listos que seamos. Porque, claro, no son las mismas oportunidades para un tipo que es listísimo, una tipa que es listísima, o guapísima, o guapísimo, que una persona que tiene joroba y que, en fin, y que no da mucho de sí. Las oportunidades, evidentemente, no todos tenemos las mismas. Pero bueno, sobre el papel, todos tenemos los mismos derechos. Eso, desde luego. Y si a alguien se le ocurre conculcar un derecho, no se las tiene que ver con tu gobierno, se las tiene que ver con un tribunal. Pero bueno, nada de lo que extrañarse. Como os decía antes, este ve que ha funcionado, que funcionó. No olvidéis que hizo esta historia la última semana de abril, salió a los 5 días y luego a los pocos se celebraban las elecciones catalanas y le salió bien. Claro, es posible que el éxito en Cataluña lo haya cargado sobre el haber de su carta. Es, caray, Salvadorilla, si te salió bien aquello, si ganaste como ganaste, me lo debes a mí, que hice esta payasada. Pero fijaos lo que os digo, yo creo que los resultados en Cataluña hubieran sido o los mismos o muy parecidos, en el caso de que no hubiese escrito aquella carta y hubiese montado aquel numerito. Así que aquí, si nos ceñimos a las encuestas, no sé, igual pretende darles la vuelta con esta historia. Lo tiene complicado porque todas las encuestas, menos las del CIS, le dan una victoria mayor o menor al Partido Popular en las europeas. Pero aquí la cuestión no es tanto la foto finish de quién ha ganado, que yo creo que ya en Moncloa asumen, como asumieron en julio del año pasado, que en esa foto finish el ganador va a ser Núñez Feijóo. Eso creo que lo tienen ya, lo dan por más que descontado. La cuestión está en qué diferencia hay entre los dos partidos. Si esa diferencia es muy grande, Pedro Sánchez tendrá que agachar la cabeza y ponerse otra cosa y sacar alguna cortina de humo, como es un artista consumado en estas movidas. En el caso de que la distancia sea pequeña, es decir, que el Partido Popular gane las europeas por poquito, qué sé yo, 2-3 puntos porcentuales, o que el Partido Socialista supere el 30% de voto,
Parece una tontería, pero el 30%, eso de que ponga un 3 delante de un 0, a ver, eso lo hubiera considerado el PSOE de Felipe González un fracaso. Quedarse en el 29, el 30, el 31. Pero según están las cosas para el PSOE, estar en el 30% ya es una victoria. Aunque luego tenga el PP un punto más, 2 puntos más, pero que pasen del 30, en ese caso apuntárselo él, decir a los demás, ¿veis cómo yo sigo siendo popular? Como bueno, he quedado segundo, pero si esto lo extrapolamos a toda España y lo extrapolamos a unas elecciones generales, yo por supuesto podría seguir gobernando, que es lo que tiene que transmitir a sus socios de coalición y a sus socios parlamentarios. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. En fin, no queda tanto. Este domingo, por la noche, yo creo que entre 11 y 12, ya habremos salido por completo de dudas y veremos si funciona o no funciona la tontería esta última de la carta. Lo mismo, si ve que la cosa le va bien, nos casca otra de estas cartas antes, no sé, el sábado por la noche. Capaces. Este tipo... Hoy pensad que... Y aquí viene una reflexión de un tío ya viejo como yo, que lo ha visto todo. Bueno, esto la verdad es que yo no lo vi. Hablo de leídas más que de oídas o de verlo. En el año 1979, evidentemente pues yo no estaba para esos menesteres, tenía 6 años, hubo elecciones en marzo de aquel año, elecciones generales, eran las segundas después de las del 77. Bien, en aquel momento gobernaba Adolfo Suárez, que había ganado, pero sin mayoría absoluta, las elecciones del 77. Al año siguiente se hizo la Constitución, se aprobó por referéndum el 6 de diciembre del 78 y claro, ya había las primeras cortes habían sido constituyentes. Ya hacía falta que formasen unas nuevas cortes, un nuevo Senado y un nuevo Congreso de los Diputados, pero con la Constitución. El resultado es que tan pronto como salió el referéndum, salió aprobado en diciembre, pues para marzo convocaron elecciones. Y Suárez no las tenía todas consigo. De hecho, las encuestas de la época daban ganador en algunas a Felipe González. Un Felipe González jovencísimo, no el Felipe González que vemos ahora en El Hormiguero. La cuestión es que a Suárez se le pusieron de corbata en aquella ocasión. Bueno, de corbatísima, los tenía aquí, no podía ni hablar. Y lo que hizo el tío fue, en televisión española, en aquel entonces, año 79, solo había 2 cadenas de televisión. No habían aparecido ni las autonómicas. La 1 y la 2, ya. Que se llamaba antiguamente la segunda cadena, que era, ¿cómo le llamaba mi madre? El UHF, que era la segunda. Que, bueno, daban documentales, bailes regionales, era, en fin, una cadena de televisión muy coñazo. La primera, lo principal iba en la primera. Bueno, pues la noche antes de las elecciones, o 2 noches antes de las elecciones creo que fue, el tipo salió por televisión. Estamos hablando una época, 1979, en el que los españoles se informaban por la tele. Todo. La tele no era todo y solo había una. Estaba la 2, pero esa no se dedicaba, que no tenían informativos. Luego ya posteriormente sí se los metieron en los 80. Pero ahí no habían informativos, era la 1, el telediario de la noche. Había 2 ediciones de telediario, uno a mediodía y otro por la noche. Toda España veía el telediario, o prácticamente toda España. Eran millones. No ha habido audiencias como las de la segunda mitad de los años 70, audiencias televisivas. Porque ya a partir de los 80 entraron primero las cadenas autonómicas, TV3, Euskal Televista, Canal Sur, Telemadrid, la valenciana esta, la TVG esta de Galicia, y luego las cadenas privadas, Telecinco, Antena 3, el Canal Plus. Entonces, eso que fue erosionando, evidentemente, la audiencia de las cuotas de pantalla de televisión española, que antes era todo. El que estaba viendo la tele, sobre todo por la noche, estaba viendo el telediario. Había algún raro que se hubiese puesto la 2, pero era lo extraño. Bueno, pues él compareció a Adolfo Suárez para explicar el peligro que había si ganaba el PSOE las elecciones. Que eran marxistas, que eran tal, que eran unos tipos peligrosísimos, que iban a traer a España momentos inestabilidad y momentos convulsos como los que había vivido Portugal solo 5 años antes. Bueno, pues le funcionó. Las elecciones las volvió a ganar sin mayoría absoluta también. Ya no hubo una tercera oportunidad porque la UCD, el partido de Suárez, se deshizo como un azucarillo en los años siguientes, sobre todo a partir del año 80. Y en el año 82, que hubo elecciones, ya las ganó el PSOE, pero Suárez ni siquiera se presentó por la UCD, sino por otro partido que acababa de fundar, que fundó ese verano del 82, llamado CDS. Bueno, pues a mí me da un poco vibes de aquello.
Es decir, voy a la desesperada. Hoy, evidentemente, si sale por la noche en el telediario haciendo una declaración institucional, que a ver, podríamos pensar, no hay huevos, los hay. Por lo tanto, ese Pedro Sánchez los hay. Pero sabe que eso no va a tener audiencia, porque hoy la tele no la ve nadie, salvo los jubilados y poco más. Es que ni los niños, porque bueno, los niños fueron los primeros que se quitaron de la tele teniendo YouTube, Twitch y estas cosas. Y por supuesto, gente de 20, de 30, de 40, de 50, incluso de 60, ya no ve la tele. Yo, mirad, ya soy un tipo de cierta edad y mis compañeros de generación ven muy poco la tele, mis amigos, mis compañeros de clase, mis amistades que tienen la misma edad que yo, apenas ven la televisión. Entonces, como de hecho las audiencias televisivas están en mínimos históricos. Y menos el telediario todavía, que te van a dar las noticias que pasaron hace horas y que tú ya te has enterado, etcétera, un busto parlante. Vamos, que él sabe que en cambio este tipo de cosas a través de Twitter, no es que los españoles estén en Twitter, es menor, pero bueno, ya me tiene a mí hablando del tema. Ya tiene a todos los digitales hablando del tema. Y como yo aquí en Twitch o en YouTube, pues está todo el mundo. Ya es el tema de conversación. Si esto mismo lo hace por la tele, no pasa... yo no estaría hablando del tema porque es que ni me habría enterado. Ah, que Pedro Sánchez ha salido en televisión española, que hace 10.000 años que ni la enciendo. Bueno, miento, porque televisión española a veces la pongo para ver algunos documentales que tienen que están bien. Y algo del archivo. Pero vamos, que el telediario no lo veo ni me acuerdo cuándo, desde cuándo. De hecho, no sé ni lo que están poniendo, pero podemos verlo porque yo esta pantalla mágica que tengo aquí también tiene televisión. Y de hecho, esta pantalla mágica tiene no solo televisión, sino una aplicación de televisión española. Aquí lo veis. Esto es un inventazo de mucho cuidado. A ver, tengo por aquí RTVE Play. A ver qué están diciendo, a ver qué están dando. Vamos a verlo ya por pura curiosidad. A ver, está cargándose, no sé qué. Bueno, directos. ¿Qué están dando por directo en Aquí la Tierra? Rueda de prensa de Luis de la Fuente, que no sé quién es. La 2 Express. Noticias 24 horas. Bueno, en Teledeporte está el hockey sobre patines. Vamos, interesantísimo. En Clan TV una serie de dibujos animados. No sé qué del fútbol. Vale. Vamos a las noticias 24 horas. ¿Qué nos están dando? ¿La casualidad? Bueno, Pilar Alegría. ¡Qué alegría, Pilar Alegría! A ver. Precisamente esta semana, esta denuncia... Ah, están hablando de Begoña Gómez. Y en mentiras de tabloides digitales. De tabloides digitales. Bueno, van a tope, ¿eh? Vale, adiós, Pilar Alegría. No es porque no te quiera ver, sino porque estoy en otras cosas, porque estoy trabajando. Bueno, pues eso, que a mí me recuerda un poquillo a lo de... a la historia de Suárez en el 79. De vamos a intentarlo ya un poco a la desesperada. De hecho, cuando lo he visto... me ha venido automáticamente a la cabeza y he dicho, bueno, voy a hacer un directito porque lo suyo es que estas cosas se vean en directo, simplemente. Es decir, que tengo que hacerlo cuanto antes, que si no estas cosas se pasan muy rápido. De cualquier modo, ahora vamos a ver las razones por las cuales ha escrito la carta a la ciudadanía, la segunda carta a la ciudadanía, Pedro Sánchez. La principal es la que os he dicho, va a la desesperada y piensa que esto no va a funcionar. Pero las auxiliares son las que él ha expuesto en la carta y que vamos a ver ahora.